Agradezco a Dios en esta mañana estar aquí, ahora para compartir el mensaje de su palabra. Y me siento contento. Hay otros motivos también. Parte de mi familia está con nosotros aquí en esta mañana. El doctor mencionó a los visitantes. Ahí tenemos al pastor Mario de Armas, su esposa, Damaris Gómez, es mi hermana. Y al lado, Aida Bisate, mi suegra, la mamá de mi esposa. Así que agradezco a Dios por la presencia de ellos con nosotros en esta ocasión. Quisiera preguntar, ¿cuántos abuelos hay aquí en esta mañana? A ver. Ok. El doctor hizo un anuncio y fue que ya es abuelo. Pero en nombre de todos los abuelos que hay aquí presentes en esta mañana, le damos la bienvenida al doctor Espinosa, al Club de Abuelos de la Iglesia de West Suburban. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Así que bienvenido, doctor, y felicidades. Es una experiencia maravillosa. A mí me contaban algo de ser abuelo y yo no lo entendía. Y me decían, pero lo entendí cuando me tocó la oportunidad de entrar en ese maravilloso club. Gracias a Dios tengo 3 hermosos nietos. Y la verdad que es algo maravilloso, es algo especial. Y aquellos que en el futuro lo puedan ser, ya experimentarán lo que significa esto. Es algo tan sabroso en la experiencia de la familia que Dios ha puesto para gozarnos. Algo tremendo. Sujay, gracias por la alabanza. La alabanza trae un mensaje que viene acorde de lo que queremos compartir en estos breves minutos que nos quedan en esta mañana, haciendo énfasis en la oración, en el poder de la palabra y también en la proclamación, la misión de la iglesia. Creo que ha sido muy importante que la iglesia de West Suburban haya establecido una fecha especial, sábado 27. Es una convocación especial para la iglesia, donde tenemos la seguridad que el poder de Dios a través del Espíritu Santo se va a derramar sobre la iglesia. Amén, hermanos. Pero para que eso ocurra, necesitamos estar preparándonos desde ya, ¿no es cierto? Y mientras que analizaba qué compartir con ustedes en este sábado, pues precisamente vamos a hablar de algo que vamos a hacer y que vamos a compartir y que vamos a experimentar juntos ese sábado 27, último de este mes. Pero quiero dedicar, aunque sea un minutico, para orar, pedir la bendición de Dios. Si ustedes me acompañan, nos arrodillamos y oramos nuevamente. Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos concedes de estar reunidos juntos y en armonía para estudiar ahora tu santa palabra. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu continúa en nuestros corazones. Y a través de él, como maestro por excelencia enviado por ti y por tu Hijo Jesucristo, queremos recibir en esta mañana su enseñanza a través de tu libro santo. Ayúdanos para prepararnos
para esa convocación que se llevará a cabo el sábado 27. Prepara nuestras vidas individualmente. Prepara nuestras familias y prepara toda nuestra iglesia para que este día pueda ser un día especial, lleno de bendiciones, y donde tu iglesia, en un proceso de organización, ha de llevar a cabo un plan que está establecido en tu santa palabra, que hará prosperar, hará crecer a nuestra iglesia en la vida espiritual. Y también estamos completamente seguros en el crecimiento cuantitativo de la misma, donde tú, a través de tu poder, añadirás a la iglesia de West Suburban aquellos que han de ser salvos en Cristo Jesús. Señor, que tu Santo Espíritu ahora nos envuelva con tu poder y nos ayude a estudiar lo que para hoy tenemos para compartir. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. San Mateo, capítulo 9, vamos a leer los versículos 14 y 15. Y aquí se está presentando un asunto, y es el asunto del ayuno. Creo de corazón que hoy por hoy una de nuestras grandes necesidades como cristianos individuales, como familias de Dios y como iglesia de Dios en Cristo Jesús, creo de corazón que es tiempo de dedicar tiempo para buscar a Dios de una manera especial. Creo de corazón que estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Creo de corazón que Jesús viene pronto. Y creo de corazón también que en Cristo Jesús todos los presentes podemos ser salvos ese día de su segunda venida, que será el acontecimiento más grandioso que tendrá toda la historia de este mundo, la segunda venida de Jesús. Y hasta que ese acontecimiento no ocurra, es pues necesario hoy por hoy preparar nuestra vida y preparar nuestras familias y preparar nuestra iglesia en momentos de crisis. ¿Creen ustedes que el mundo hoy está viviendo un tiempo de crisis? ¿Creemos eso? Crisis económica, crisis política, crisis social, crisis moral, crisis ecológica, de todo tipo. Y todo esto nos indica que a este mundo le queda poco. Y por ende, hermanos, necesitamos preparar nuestra vida para el fin que será el comienzo de la historia por la eternidad con Cristo Jesús. En esta porción bíblica leemos lo siguiente, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Leemos lo siguiente. Entonces los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos? Fíjense qué pregunta, no solamente eran los discípulos de Juan, parece que estaban asociados ahí los discípulos de Juan y los fariseos. A veces cuando les convenían se reunían y cuando no les convenían se apartaban. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
una pregunta. Y en esa pregunta Jesús no condenó el ayuno. Sencillamente dio una razón por la cual los discípulos en ese momento o en esos días no ayunaban. Y respondió Jesús: ¿pueden los que están de bodas tener luto mientras el novio está con ellos? ¿Quién era el novio? Jesús. ¿Quién era la novia? La iglesia, los discípulos. Y Jesús le sigue diciendo: vendrán días cuando el novio será quitado. Entonces, ¿qué cosa? Ayunarán. Y el novio les fue quitado. Pero después lo recibieron a través de la resurrección. Y el novio se fue al cielo. Y si repasamos la historia bíblica, vamos a encontrar que hubieron momentos que la iglesia de una manera especial escogía para buscar a Dios. Sentían la necesidad de recibir el poder de Dios, de buscar a Dios, de recibir lo que ellos no tenían, para hacer posible llevar a cabo la obra que a ellos les fue encomendada y preparar su vida para la venida de Jesús, pues ellos creían que Jesús venía en sus días. ¿No es cierto? Ellos creían eso, como lo creemos nosotros. Esperamos a Jesús en nuestros días. Mi padre murió en el mensaje y mi madre murió de 92 años en el mensaje, esperando que en sus días Cristo venía. Pero Cristo no vino. Y hay que dar gracias a Dios por eso, porque hay una razón. Y la razón por la cual Cristo no ha venido es dándonos todavía una oportunidad, dándonos todavía un tiempo a través del cual nosotros podamos prepararnos con nuestras familias, con nuestras iglesias, para el día de su venida. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos podamos proceder a ¿qué cosa, hermanos? Al arrepentimiento. Y he ahí, hoy por hoy, una de nuestras grandes necesidades. Arrepentimiento, confesión, abandono del pecado y búsqueda de Dios, ya que a través de él puede lograrse lo que necesitamos para un día ser salvos cuando Jesús venga. Y hermanos, es cierto que aquellos fariseos y aquellos discípulos de Juan ayunaban. Y si vamos a los datos históricos, quiero decirles que ellos tenían 133 ayunos en el año, 2 veces por semana y 29 ayunos especiales. Y Jesús enmarca el concepto del ayuno. Si vamos allí a Mateo capítulo 6, versículo 16, lo ubica en el nivel de las limosnas y lo ubica en el nivel de la oración. Y hoy en la lección de esta mañana estudiamos que sin la oración no puede haber en la iglesia, ¿qué cosa? Reavivamiento. Y sin estudio de la palabra no puede haber en la iglesia, ¿qué cosa? Reavivamiento. Y uno de los elementos que está establecido en la Biblia para hacer que la iglesia sienta la necesidad de orar y de estudiar la palabra de Dios es precisamente tiempo dedicado al ayuno. Para muchos quizás el ayuno es dejar de comer. Y es cierto, en el significado de esa palabra es abstención total o parcial de comida o de agua. La palabra de Dios, por ejemplo, dice que Moisés, ¿cuántos días ayunó? Y fueron 2 periodos de ayuno. Dice, sin comida y sin agua. ¿Cómo se pudo sostener? ¿Cómo?
Dios lo sostuvo. Cuán maravilloso es que nosotros como iglesia, al dedicar tiempo para ayunar, seamos sostenidos por el poder de Dios. ¿Cuán necesario es eso? Jesús también ayunó. Y a través de toda la historia bíblica vemos muchos ejemplos que dedicaron tiempo para el ayuno. Recuerdo en el año 63, siendo llevado de mis hermanos, uno de ellos, estando los tres mayores, estudiando en el Seminario Adventista de Cuba, el tercero de ellos, ya terminando su último año de teología, se lo llevan y lo meten en un campo de concentración en el centro de la isla. Y a los 6 meses se fue, se escapó de ahí y estuvo casi un año huyendo, escondido, hasta que pudo llegar a este país de libertad. Pero, ¿por qué les digo esto? Yo tenía 11 años y yo recuerdo a mi mamá que pasaba días y días y días, semanas y semanas ayunando, porque no sabía de su hijo. Y yo estoy seguro que en respuesta a esa gran necesidad y en respuesta a ese tiempo de intercesión de una madre, yo estoy seguro que Dios obró el milagro de sacarlo de ahí y traerlo a un lugar diferente. Condenado como un criminal simplemente por un motivo, ser diferente y ser un joven cristiano. Y yo recuerdo a mi mamá, días y días y días ayunando, rogando a Dios. Cuando habían situaciones en la iglesia, yo recuerdo también a mi mamá ayunando días y días. Mi papá, cuando habían situaciones, incluso con vecinos aún que no eran adventistas, y ellos dedicaban días y días ayunando, intercediendo. Cuando habían miembros de la iglesia que tenían problemas, yo los veía a ellos ayunando día tras día. Y en muchos momentos, en muchos días, en esos ayunos nos involucraban a nosotros también, los que quedábamos ahí, que era mi hermana que está ahí presente, y yo tenía 11 años. Y recuerdo que una vez al trimestre había una convocación en todas las iglesias, que ese día era un día especial de convocación para buscar a Dios y para prepararnos para que pudiéramos tener poder para predicar el mensaje. Cuán bueno y cuán necesario es, hermanos, que hoy, como cristianos individuales, como familia y como iglesia, pueblo de Dios, sepamos reconocer la gran necesidad de dedicar tiempo especial para buscar a Dios de corazón. En nosotros no hay nada, pero en Dios está todo. Y Dios se manifiesta a través de la búsqueda de la iglesia
cuando dedica tiempos especiales, donde ayunar no es dejar de comer, es elevar nuestro corazón, el alma, pedir a Dios, interceder, para hacer posible que ocurra dentro de nosotros individualmente, dentro de nuestras familias y dentro de nuestras iglesias, lo que Dios quiere que ocurra dentro de nuestro pueblo. Ojalá que no sea un día más. Ojalá que sea algo maravilloso y especial. Y por eso, hermanos, en esta mañana hago un llamado, y el llamado primeramente es para mí, de podernos preparar de tal manera que ese día puedan ocurrir cosas grandes aquí en la iglesia de West Suburban. Yo creo de corazón que cuando nosotros los seres humanos buscamos a Dios, intercedemos por Dios de una manera especial, pueden ocurrir cosas grandes y maravillosas dentro de nosotros. ¿Qué creen ustedes? Amén. Hermanos, el tiempo es difícil. Como dijo Pablo, hay que redimirlo. Pero hay que redimirlo en Dios. Hay que redimirlo buscando a Dios. Hay en la Biblia, en la palabra de Dios, un capítulo que es muy especial. Está descrito como uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios, de la Biblia. Y ahí se registra, tenía aquí varias información, otros elementos que tenían que ver precisamente con el ayuno y con la oración, pero en honor al tiempo, hermanos, me voy a concentrar en ese momento de la historia del pueblo de Dios. Porque hoy por hoy, el simbolismo de ese capítulo de la palabra de Dios, que es uno de los grandes capítulos de la palabra de Dios, nos está enfocando la realidad de nuestra vida hoy. Y ese capítulo lo encontramos en el libro de Levíticos, capítulo 16. Ese era el gran día del perdón. El gran día de afirmar y asegurar la salvación en Cristo Jesús. Ese era el día de declarar quiénes eran salvos. Ese era el día de declarar a un pueblo perdonado y justificado. Ese era el día en el cual todos debían de dejar todo tipo de trabajo y dedicarse por entero a afligir el alma. Y esa palabra aflicción tiene que ver con ayuno y oración. Leo aquí, a partir del versículo 29, en este capítulo de Levíticos 16, dice: tendréis esto por decreto perpetuo el día 10 del séptimo mes, dice esta versión que tengo en mi mano. Ayunaréis, no haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros. Y el versículo 30 dice: porque en ese día se hará expiación por vosotros para purificarnos. Es un día de expiación. Es un día de cubrir los pecados. Es un día de limpieza. Y dice ahí: y quedaréis limpios de vuestros pecados ante el Señor. Será un día especial, una fiesta especial. Hermanos, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que nosotros vivimos hoy día en el tiempo de la expiación, ¿cierto? A partir del año 1844 hasta la fecha. Vivimos en ese momento. Vivimos en esa etapa. Vivimos
en esa experiencia de ese día de la expiación en el cual el pueblo todo se reunía para de una manera especial recibir la bendición de Dios, el perdón de los pecados y la limpieza espiritual de la vida. Hoy día, hermanos, nosotros necesitamos reconocer el tiempo en el cual vivimos y nuestra necesidad de buscar a Dios de todo corazón. Era un momento de autoexamen. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en qué cosa, hermanos. ¿En qué? En la fe. Tiempo de confesión del pecado. Tiempo de reparar por los deberes descuidados. Ajustar cuentas con Dios, pero dice también con los hombres. De esa manera podemos redimir el tiempo. Día de confesión. Día de arrepentimiento. Día de salvación en Cristo Jesús. ¿Queremos tener un buen día el sábado 27? Amén, hermanos. No depende de Dios. ¿De quién depende? De nosotros. Y en el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, apelamos a nuestros corazones para que de una manera especial podamos prepararnos para ese gran evento. Que Dios nos ayude. Oremos los unos por los otros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios pueda abrir nuestro entendimiento. Que Dios pueda abrir nuestra mente de tal manera que a través de Él, mediante el poder de su Santo Espíritu, que de una manera especial ese día puede ser derramado sobre la iglesia y puede rellenar a plenitud la vida de cada uno de nosotros, de la iglesia entera. Que eso puede suceder, hermanos. Ojalá que nosotros preparemos de tal manera nuestra condición para que ocurran cosas hermosas para honra y gloria de Dios ese sábado especial. La vida cristiana se hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. Y son los valientes que sepamos dedicar tiempo especial para buscar a Dios de todo nuestro corazón. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que esta convocación de nuestra iglesia, este plan de la iglesia de West Suburban, no sea un plan que pase inadvertido y que sea en vano para nuestra vida. Que pueda ser algo grande, que pueda marcar el rumbo de nuestra iglesia hasta la venida de Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga a todos. Y preparémonos juntos como un solo hombre, a través del Espíritu Santo, de la oración y del estudio de su palabra, para esa gran convocación, esa reunión santa, y que todo lo que ocurra en ese día sea para honra y gloria de Dios y para prosperidad y para crecimiento de nuestra iglesia. El Señor nos bendiga a todos en esta mañana, hermanos. Vamos a cantar. Tenemos 2 semanas, hermanos, para prepararnos individualmente para que ese sábado, en una forma colectiva, el Señor pueda manifestarse.
Necesitamos grandemente eso. Vamos a cantar 261 para terminar este servicio. Oremos, hermanos. Padre nuestro, que tu Santo Espíritu pueda abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la gran necesidad que tenemos de rendir toda nuestra vida a ti, Padre Santo. Amén. Solos humanamente no somos nada. Necesitamos todo de ti. Te rogamos que este tiempo que nos resta de aquí al sábado 27 de este mes, en esa gran convocación de ayuno, de oración y de estudio de la palabra, que tu Santo Espíritu pueda trabajar y pueda hacernos ver la necesidad de renovar nuestra vida, de perdón, de limpieza y de poder vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Donde todas las cosas de este mundo han de pasar y nuestra vida puede ser de nuevo hecha en Cristo Jesús, para vivir
para honra y gloria de tu nombre. Como cristianos individuales, cada uno sintamos esa necesidad de ti. Nuestra familia, Señor, que reciben tanto embate del enemigo, de tantas maneras. Ayúdanos para que como familia también te podamos buscar y buscarte de todo corazón. Como iglesia, gracias por la visión, por la decisión y por aceptar el dedicar tiempo especial a través del ayuno, de la oración y el estudio de tu palabra para buscarte, donde sabemos que tú nos responderás y tú cambiarás nuestra vida. La renovarás y nos prepararás para que muy pronto estemos contigo para siempre. Bendícenos, Señor, a todos en esta mañana. Y esa bendición pueda perdurar por los siglos sin fin de la eternidad. Perdona nuestros pecados en esta hora. Hemos pecado, pero gracias porque somos renovados, justificados y perdonados a través de la sangre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que experimentemos esa maravillosa experiencia en nuestra vida. Sábado 27, próximo. Señor, pedimos que sea un día especial para la iglesia, que marque definitivamente nuestro rumbo hasta el día de tu venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.